Ahí comenzó, ¿no? Sí, ¿o no? Ah, Sí, está estamos comenzando. ya, Ahí comenzó a grabar. ¿está grabando? Sí, ahora Ya. está grabando. Pero es como se escucha entrecortado, Bueno. profesor, por si acaso. Ah, Como que no se escucha he bien. cortado y estoy con el teléfono O al sea, lado. por lo menos a mí, no sé si a los demás. Mm, mm. Sí, a mí también. Oh, oh. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si acaso el profesor Ursúa comienza, porque yo me voy a tener que trasladar entonces. No sé, mi teléfono. Mm, mm, eh, ¿Y de ahí cómo se escucha? ¿Cortado también? A ver, no creo que ya no. Yo los escucho cortado también a ustedes. Calidad de red, si el sonido es mala. Comprueba tu conexión a internet. A ver, voy a llamar al profesor Ursúa a ver si puede comenzar hay que invitarlo, la grabación, ¿no?, de la reunión. Déjame ver. Niños, ¿me escuchan mal? Ah, Sí se escucha, bien, pero que hasta el escuchan. momento sí se está escuchando normal. Definitivamente me voy a cambiar de red. Eh, Me cambié de red. ¿Cómo me escuchan? ¿Aló? Sí, Creo que se escucha escucha. mejor, profe. Sí, profe, Se sí se escucha. escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, bueno, ya vamos a ver si acaso puedo invitar al profesor Ursúa. Ah, sabes que yo no puedo invitar al profesor Gilberto Ursúa. ¿Ustedes lo pueden hacer? Anoten ahí Gilberto Ursúa, donde dice invitar al... Profe, ¡Ay, pero qué ¿sabe horror! todo el nombre completo del profe Ursúa para poder buscarlo? Gilberto Ursúa Durán, creo que. Yo ayer no tuve problema para invitarlo, pero ahora me tuve que cambiar. Ahí le solicité que se uniera. Ya, vale. Entonces vamos a empezar porque la clase, yo voy a hacer una mitad y la otra mitad la va a hacer él. Entonces estará grabando y vamos a compartir. Ay, Dios mío. Miren, eh,
Y unos ejercicios que voy a hacer de dinámica y estática, y el profesor Ursúa se va a dedicar a otros temas. Una de las cosas más importantes para ustedes no es la dinámica, sino la estática. Yo acá, vamos a poner esto lo vamos a checar acá. 125. ¿Ven bien claramente lo que estoy compartiendo? Dice ejemplo, ¿cuánto valen los momentum alrededor de la muñeca, el codo y el hombro? Profe, creo que no Dígame. se ve. ¿No se ve? No, ¿No a se mí ve no lo me que sale. estoy...? Oh. A ver. Voy a compartir de nuevo, a ver. ¿Y ahora cómo está? Ahí sí, profe. Sí, Gracias. sí, ve. Ya. Bueno, acá hay un error. La palabra ese lo escribí mal. Dice que hay que calcular el momentum de o torque, el momento o torque sobre la muñeca, el codo y el hombro. Cuando se sostiene con el brazo extendido un peso de 5 kilopontios. Entonces acá nosotros podemos apreciar de que entre el hombro y el codo, la distancia entre O y O' es de 28 centímetros, que escrito en metros sería 0,28 metros. La distancia entre el codo y la muñeca es de 23 centímetros y eso es 0,23 metros. Y la distancia entre la muñeca y el lugar donde está el cuerpo suspendido es de 7,5 centímetros o 0,075 metros. Por tanto, vamos a activar la pizarra. Vamos a calcular el momento, el momento con respecto al codo. Aquí vamos a activar esto y por Dios que ha sido mal esto. Mira dónde estamos pegados ahora. Estoy tratando que cargue la pizarra que se me... Voy a desconectar la cámara, ¿eh? Ya, ahí llegó. Esto es borrar lienzo. Entonces, para poder hablar de ese tema, hay que recordar un poco, y voy a hacer un muy breve recuerdo de el concepto de torque. Si nosotros tenemos una varilla ahí, no la voy a dibujar con ¿cómo se llama? Con regla para... Ya. Ahí hay una fuerza F y esto es una distancia desde aquí, desde el eje. Esta distancia a donde actúa la fuerza es simplemente R. De manera de que hay un ángulo comprometido entre el vector posición que va por aquí adentro y que no es fácil de dibujar. Ahí vamos a ver si lo puedo hacer. Ese vector posición es un vector R, cuya magnitud es simplemente R nomás.
Y este ángulo, ese es el ángulo teta. De manera de que el torque, en realidad, el torque producido por la fuerza F es simplemente el vector R cruz el vector F. Bien, pero si yo quiero la magnitud nada más de él, entonces la magnitud la escribo, perdón, no es eso. La magnitud es simplemente el torque sin flecha arriba, el torque de F, y esto es la magnitud del vector R por la magnitud del vector F y por el seno del ángulo que forman los dos, que es el seno de teta. De manera de que esta es la forma que vamos a tener de calcular el torque o momento de la fuerza. Ahora, si el ángulo teta es 90 grados, si teta es 90 grados, esto es bien sencillo porque el seno de 90 es igual a 1. Así que cada vez que la fuerza actúe perpendicular a la posición donde estamos haciendo la fuerza, el vector posición, eso simplemente va a ser R por F. R por F. Pues bien, esto se rige por la regla de la mano derecha. Si esta fuerza fuera la única, dando acá, fuera la única fuerza que hay en el sistema, entonces esta barra rotaría en ese sentido, en torno a este eje. Y si rota en torno a ese eje, el torque sale de la hoja. El vector torque sale de la hoja. Y para nosotros sería positivo. En consecuencia, si la rotación es contra las manecillas del reloj, contra las manecillas del reloj, contra las manecillas o punteros, como quieran llamarle, el torque va a ser positivo. Si la rotación fuese en el mismo sentido de las manecillas del reloj, en el sentido de la manecilla del reloj, entonces el torque va a ser negativo. Y con eso nos evitamos de hacer todo este montón de cosas que es calcular el producto cruz con el determinante y un montón de cosas. Esto para problemas en las cuales las fuerzas no son coplanares. Pero como nosotros vamos a trabajar con puras fuerzas coplanares, basta con que nosotros trabajemos con esta relación. Así que calcular el momento de una fuerza no es algo complejo para nosotros. Por lo tanto, regreso después de ese recuerdo a donde estaba, aquí. Y resulta de que tengo el codo, el hombro, aquí es la palabra hombre, puse hombro. El hombro, el codo, la muñeca. Y vamos a calcular el momento que hace de la fuerza respecto de la muñeca, para empezar. Pero la muñeca se encuentra a una distancia 0,075 metros. Bien, entonces, si ustedes ven y este brazo está horizontal y el peso del cuerpo es vertical, en consecuencia, nosotros vamos a poder calcular el momento respecto de la muñeca solamente con la distancia, esta distancia que es 0,075, ahí está la distancia por el peso, que son 5 kilopondios, distancia por fuerza, el fuerza 5 kilopondios, y por el seno del ángulo que forman. Pero como este brazo está
horizontal y la fuerza es perpendicular hacia abajo, entonces forma un ángulo de 90. Por lo tanto, el seno de 90 es 1. Y basta con que ustedes multipliquen estas dos cantidades. Por favor, vean cuánto da eso. ¿Mm? Profesor, ¿esta guía es nueva o ya la han hecho? ¿O ya No, está no, puesta en el Moodle? no, no te entiendo. Esta guía que está revisando Ah, ahora, sí, va a estar ahora puesta en el Moodle. Me parece que la puse, no me recuerdo. Pero si no, la voy mm, a colocar ahora en la tarde nomás, terminar la clase. mm, ya, gracias. Entonces hagan ese producto, por favor. Es 0,375. Ya, aceptado. Entonces, si aprendieron, calculen ahora el momento o torque que ejerce este cuerpo respecto al codo. Hagámoslo juntos. Y ahí ya dejamos rematado esta cosa. ¿A dónde está? Vamos a la pizarrita chica. Ya, el brazo es horizontal, ¿no es cierto? Disculpen las rayas, pero es que ya no le podemos poner tanto color a esto. Aquí está el peso, que son 5 kilopondios. ¿Mm? La muñeca está ahí y que está a 0,075 metros. Pero el codo está por acá. Y la distancia entre el codo y la muñeca, a ver, veamos cuánto da. ¿Dónde está el ejercicio? La distancia entre el codo y la muñeca es de 0,23 metros. Entonces vamos ahí. ¿A dónde estoy? Ahí. Y esta distancia, aquí está el codo, ¿no es cierto? Esta distancia es 0,23 metros. Ya, entonces la fuerza es perpendicular porque el brazo está horizontal. Por lo tanto, fíjense ahora cómo voy a calcular el torque respecto, este me parece que era O' y ese era O segunda. El torque respecto a O', que es el codo, va a ser la distancia por la fuerza y por el seno del ángulo que forman, seno de teta. Pero en este caso, nosotros estamos viendo que la distancia que hay entre donde actúa la fuerza, que es ese punto, y el codo, ¿cuánto valdría esa distancia? Mano a la calculadora. ¿Cuánto da eso? A ver, Ese es un 0,075, ¿no? sí, Y el otro 0,23. no, es 0,23 más 0,075 que está en metro, nos da 0,305. 305. Sí. Entonces, la distancia que hay R es 0,305 metros. Y la fuerza que actúa hacia abajo es de 5 kilopondios. Por el seno del ángulo que forma la fuerza con el brazo. ¿Y qué ángulo forman esto? ¿Y qué dijimos del seno de 90? Es 1. Así que esto lo multiplicamos por 1 nomás, pues. Y eso nos da un valor. A ver cuánto nos daría 0,305 por 5. Por 5 nos da 1,525. 1,525. Y las unidades van a ser kilopondio metro. Bien. Profe, Entonces, si usted, dígame, hábleme nomás, yo estoy escuchando. el 0,075 metros es del O' hasta el final. Este, Ujú. 0,75. No, Sí. no. Esta es la muñeca O segunda. O' es el codo y este es el hombro.
A ver, fíjense, el hombro es O, la muñeca O', perdón, el codo O', y ¿cómo se llama? La muñeca es eso. Entre la muñeca y el lugar donde actúa la fuerza es 0,075, ¿ya? Pero entre donde actúa la fuerza hasta el codo hay que sumarle estos 0,23 más la distancia que hay entre la muñeca y donde actúa el cuerpo. De esa manera, por eso nos dio 0,305 metros. ¿Por qué? Porque sumamos 0,23 más 0,075. Y eso nos dio estos 305. Oiga, y dígame una cosa, esto creo que es 28, si mal no recuerdo, 0,28 metros. Y si la otra pregunta no la voy a responder. Dice, pero también necesitamos saber cuál es el momentum o torque que hace este cuerpo respecto del hombro. ¿Y qué distancia entonces deberíamos usar, niño? A ver. ¿Cuál debería ser la distancia? Es 0,585. Exacto, es todo eso. O sea, tienen que sumar el 0,28, el 0,23 y el 0,75. Y eso me dices tú que da ¿cuánto como resultado? Este 0,28 te dio 0,500, ¿no? 585. 585 metros. ¿Estamos listos? Bueno, y después hay que multiplicarlo eso por este, y el ángulo que forma el brazo completo también es 90 grados. Bien sencillo, y ustedes se dan cuenta de que conociendo este concepto podemos perfectamente resolver cualquier situación. Entonces, con respecto al codo, lo calculan ustedes, pues, y ustedes comparten entre ustedes ese asunto. Pero resulta que este ejercicio yo lo encontré en un libro, en el Kramer me parece que fue que lo encontré. Oh, horrible la solución que da el Kramer. Dice, oiga, pero resulta de que si esta persona tiene el brazo levantado un ángulo de 30 grados con respecto al cuerpo, ¿cómo? Ah, pero se me olvidó un detalle, pues, niño. Oh, el signo. Fíjense, se me olvidó un detalle re importante. Este cuerpo que está aquí colgando, ¿no es cierto?, va a hacer rotar el brazo en torno al hombro, ¿no es cierto?, o al codo o a la muñeca. Lo va a hacer rotar en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. ¿A favor? A favor, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el torque debe ser negativo. Profesor, pero usted no le colocó negativo acá, hombre. Entonces yo debía haber incluido un signo negativo. ¿Les parece? Así debió ser. ¿Por qué? Porque ustedes cuando calculen el momento, un torque, tienen que fijarse si le van a poner positivo o negativo. Y deben pensar de que esa fuerza que actúa va a hacer rotar en contra de las manecillas del reloj o en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Si es en el mismo sentido, entonces el torque es negativo, le ponen eso negativo. Bueno, y resulta de que el problema es este, ¿verdad? Y la verdad es que lo que preguntan acá dice, ¿cuál es el momento alrededor del codo? Fíjense que están preguntando alrededor del codo. Cuando se sostiene un peso de 5, igual que en el ejemplo, en la mano, y el brazo forma 30 grados con el cuerpo. O sea, este hombre levantó el brazo. Y ahora van a preguntar, o prima es el codo, o es el hombro, o segunda es la muñeca. La pregunta es con respecto al
al codo, que es O'. Entonces nosotros tenemos que estudiar todo esto nada más. Y fíjese que interesante. Yo les digo de que la solución es extremadamente sencilla. Si alguien va al libro, no se lo voy a mostrar porque se van a asustar. El libro hace pero da una cantidad de vueltas y hace triángulos y un montón de cosas. Y no era necesario. Con esto estamos al otro lado. Primero, si esto fuera con respecto al codo, el torque o momento sería negativo o positivo. Primera cosa. Niños, esta fuerza, Negativo. este cuerpo que está colgando Negativo. acá, Negativo. negativo, lo hace rotar acá, lo hace rotar para acá, ¿no es cierto? En el mismo sentido la manecilla del reloj. Por lo tanto, el torque es negativo. Boom, listo. Y nos queda la distancia por la fuerza y por el seno del ángulo. Pero, profesor, y la distancia que hay es desde O hasta el punto donde nosotros vamos a actuar. Entonces hay dos distancias. Una es 0,23, ¿no es cierto? Y la otra es 0,075. Así que la distancia total sería 0,23 más esto y que nos está dando 0,305. Ya tengo la distancia. Boom. Estamos listos. Y después por la fuerza, la distancia por la fuerza. Pero la fuerza es 5 kilopondios. Colocamos los 5 kilopondios. Distancia por fuerza y por el seno del ángulo que forman. Entonces, si ustedes prolongan esto para acá, si lo prolongan acá, el ángulo de 30 grados con la vertical va a estar acá también, 30 grados. ¿Lo Profesor. entienden eso? No sé, cosa que les cree Profesor. problema. ¿Lo entienden? Profesor. Ya. ¿Le puedo preguntar algo? Dígame, por supuesto. Cierto que ya, el ángulo es de 30 grados. Y si yo ocupo el ángulo que está al lado para completar los 180 del que sobra, ¿también me daría lo mismo? Por favor, este ángulo de acá afuera es de 150, Sí, ¿sí o no? Ya. sí. Ponga, por favor, en la calculadora todo el curso, Da lo mismo, creo. para que no tengan problema. Pongan, seno de 150, ¿cuánto da? Igual es 0,5. 0, oye, y si uno daría seno de 30 grados, ¿y saben cuánto da? 0,5. Así que da lo mismo que ocupe el ángulo que forma este de acá, el suplemento, o el ángulo, lo proyecte hacia acá con línea punteada y forme ahí el ángulo de 30 grados, que serían, para que se hagan un recuerdo de cuando eran niños, le enseñaron los ángulos correspondientes entre paralelas, porque bueno, no les voy a mostrar la solución tan complicada como la presenta en otro lado y mira ahí el resultado al tiro y sacamos al tiro el resultado bien. Así que lo que habría que multiplicar ahí, por eso multipliqué por 0,5 porque es el seno de 30 o el seno de 150 como tu compañero acaba de decir. Profesor, dice un alumno, ¿y qué pasa si yo quiero calcular el momento respecto del hombro? ¿Qué es lo único que cambiaría? La fuerza no va a cambiar. El ángulo va a seguir siendo El 0,5. valor de la distancia. Exactamente. Tendría que ser entonces, entre el hombro y el codo habían 0,28. Entonces ahora la distancia completa desde O hasta el punto donde vamos a aplicar la fuerza, habría que sumar todas las distancias, 1, 2 y 3. Y luego eso sería esa distancia. Y profesor, ¿el torque sería positivo o negativo? Negativo, pues.
porque este haría rotar en torno al hombro, el brazo rotaría en el sentido de las manecillas del reloj. Así es de sencillo entonces. Bien, bueno, no voy a calcular eso. Por supuesto, ya sabemos de qué se trata. Entonces vamos a ir ahora a un ejercicio que lo tenía ayer y se me borró. ¿Dónde está esto? No puedo sacar esta cosa de acá encima. Ya, ahora sí. Ya. Voy a hacer unas rayas nomás, no voy a hacer, no le voy a poner tanto color a esto de acá arriba. Este ejercicio plantea que si yo tengo una mesa ahí, y sobre la mesa pongo un bloque. No quedó bonito porque se me va a demorar mucho en eso, ¿eh? Y esta mesa y este bloque tiene una cuerda unida ahí y tiene esta cuerda unida acá. Y aquí le vamos a poner en la mesa al término una polea y aquí al término otra polea. Entonces esta tiene una masa M y esta mesa ahí tiene sus patitas. Esta figura la tenía hecha, pero se me borró, ¿no? Ya. Vamos moviendo esto vertical. De esta cuerda va a quedar suspendido un bloque y de esta otra cuerda, de una cuerda distinta, va a quedar suspendido otro bloque. Y obviamente que esta mesa tiene patas porque no está en el aire, entonces le vamos a dibujar unas patas. O le vamos a dibujar un cajón nomás. Para que no se vea tan feo, nomás, para que no quede en el aire. Entonces esta mesa va a ser así. ¿Eh? Ya, para que quede más folclórica. Entonces, aquí va a haber un bloque y aquí va a haber otro bloque. Este bloque tiene una masa M, igual que este, y este bloque tiene una masa 2M. Pero el profesor debió dibujarlo este de acá más grande que ese. Pero bueno, la idea es encontrar las tensiones en los cables y encontrar la aceleración del sistema. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa. Primero, con rojo, este cuerpo tiene un peso. ¿Hacia dónde apunta, profesor? Hacia abajo. Le voy a llamar P1, peso 1. Pero si este pesa, entonces quiere decir que el cable genera una tensión hacia arriba, T. Pero esta tensión en el extremo del cable aquí
es la misma tensión que hay en el extremo opuesto del cable. En los cables, en los extremos, las tensiones son iguales y opuestas. Pero acá, si no hay roce en esta polea, entonces esa tensión T que hay ahí aparece aquí. De este extremo a este otro extremo, las tensiones son iguales y opuestas. Entonces, profesora, quiere decir que acá hay una tensión T hacia allá. Estamos listos. Pero resulta de que este cuerpo que está sobre esta superficie, en la primera parte vamos a suponer, que no hay roce, que eso es 0, que el coeficiente de rozamiento es 0. Entonces acá fíjese que hay es otro cable, no es el mismo cable de acá, es otro cable. Entonces yo digo, bueno, y acá hay un peso, profesor. Este peso le voy a llamar P2, ¿no es cierto? Pero por estar colgando de acá, hay una tensión T. Y lo curioso, que esta tensión T no necesariamente es igual. Miren la masa de esa y la masa de esa. Entonces esta tensión le voy a llamar T'. Pero en el extremo hay una tensión igual y contraria, T'. Y como esta polea lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza, aquí va a aparecer un T' nuevamente. Y como en este extremo y en el extremo de acá las tensiones son iguales y opuestas, aquí debería aparecer un T'. Por lo tanto, la masa M está sujeta a T' y a T. Hay dos que la están tirando. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver esto si no hay roce? Si no hay roce, hay que hacer un diagrama del cuerpo libre para cada uno de ellos, un DCL. ¿Bien? Uy, ya se me está acabando el tiempo. Un DCL para este, ¿eh? Para ese. En el eje Y vamos a tener la tensión menos el peso, que es M por G, pero son 2M, profesor. 2M por G. Igual a... pero este lo vamos a suponer que todo el sistema se viene para acá. Entonces este va a acelerar hacia abajo. Va a ser igual a menos 2M por A. Es el DCL para el cuerpo 1. Bien. El DCL para el cuerpo 2. Un DCL para el cuerpo 2. Profesor, ¿Le escucho? en el caso de que no hubiese aceleración es igual a 0, ¿cierto? Así es. Muy bien, esa niña. Ya, gracias. Bien. Si este baja, si este cuerpo 2M baja, el otro tiene que subir. Entonces hacer el DCL va a quedar T' para arriba, menos el peso para abajo, pero el peso es una masa nomás, así que sería menos M por G. Y este va a subir, va a ser la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Ya tengo dos ecuaciones, 1 y 2. Y hago un DCL para este otro, para el cuerpo 3. DCL 3. Ese está en el eje X y en el eje Y, así que hay que agregarle además la normal, ¿no es cierto? La normal, y además el peso de este, P3. Entonces, en el eje X, vamos a ver qué es lo que pasa en el eje X. En el eje X está la tensión T positiva menos T negativa, porque apunta en sentido contrario, y como estamos suponiendo que todo el sistema se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, se va a mover en el eje X positivo, así que este va a ser M por A. Y en el eje Y vamos a tener la normal, que es perpendicular al eje X ahí, y el peso también es perpendicular. En el eje Y vamos a tener la normal
menos el peso que es m por g. Y como no hay movimiento en el eje Y, esto en el eje Y no se va a mover, se va a mover sobre el eje X, esto es 0. De aquí se deduce de que la normal es igual al peso mg. Esto lo vamos a dejar ahí stand-by. Lo vamos a tener que ocupar. Niños, ¿tenemos cuántas ecuaciones? Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Si yo le digo que la masa M vale 2 kilogramos, aquí vamos a poner 2, 2 y acá 4. Y reemplazamos los valores y se forma un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Pero este problema, lo resuelven ustedes después ahí, pues colocan todas las ecuaciones, la ecuación 1 debajo la 2, el sistema de ecuaciones con tres incógnitas ustedes aprendieron en segundo medio, así que no me hago problema por eso. Segundo medio. Claro, profesor, pero es que el profesor de Don Lucho nos enseñaba así, 2x más 3y más z igual a 4. Y ahora, mire, nosotros no tenemos eso, tenemos tensión T, tenemos T' y tenemos A. ¿Ah? ¿Y se acuerdan cómo resolvían estas cosas? Colocaban la otra ecuación con el X acá abajo, la otra ecuación con el Y abajo, la otra ecuación con el Z acá abajo. Profesor, y cuando no tenía Z, por ejemplo, no tenía el I, ponían un 0 si ustedes quieren. 0i. Bueno, no voy a hacer clases de matemática ahora ni yo. Entonces, no hay problema, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Para que resuelvan el sistema. La gravedad se No, cuenta profe, como, todo. como 10 o como 9,8 en este caso. Oye, no estaría mal. Este problema lo saqué del Kane. En el Kane me parece que usaron 9,8. Pero pueden usar 10, es lo de menos. Y lo interesante es que sepan resolverlo. Ya, profesor. Pueden usar 10 Gracias. metros por segundo al cuadrado. Y así no andan con decimales para allá ni para acá. O bien el G lo pueden usar 9,8. A mí me gusta más 9,8, ¿por qué razón? Porque los resultados aparecen en los libros. Este problema es el 3.59 del libro del Kane. Bueno, y ahí aparecen los resultados. Pero lo interesante, ahí no dan valores a las masas, pero si acaso tienen problemas con los sistemas de ecuaciones, denle valor a la masa, pongan ahí 2 kilogramos, 2 kilogramos, y llegan a una solución. Porque resolver ecuaciones literales es una locura. Entonces, no aporta nada y ya pasaron por esas cosas ya ustedes. Entonces, en los pocos minutitos que me quedan, que va a entrar el profesor Ursúa, que ya debería estar ahí a la guaite, en la segunda parte de este problema, en un problema siguiente a este, dice que hay que ocupar estos mismos datos, pero le agrega una cosa al problema. Dice, mire, ¿sabe que la mesa tiene un roce? No tiene roce cero. Entonces, en la parte B, dice que el coeficiente de roce cinético es de 0,1. Y le dice, resuelva lo mismo, pero ahora considerando el coeficiente de roce cinético. Y como nosotros sabemos algo de física ahí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos un diagrama del cuerpo libre nuevo para este? No, pues, es el mismo para el cuerpo 1, porque a él no le afecta el roce. O sea, esta ecuación sigue 20. Profesor, y para la masa del cuerpo que tiene peso P2, no va a cambiar el roce, no lo va a afectar porque le afecta a este cuerpo. Su ecuación entonces sigue siendo la ecuación 2 que tenemos allí. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? Si nosotros consideramos el roce, entonces ahora con color azul o color verde, yo le voy a agregar el roce. El profesor se mueve hacia la derecha
entonces el roce aparece hacia la izquierda. Es esa fuerza de roce F. Y esa fuerza de roce F es igual al coeficiente de roce por la normal. ¿Sí o no? Pero ¿y el coeficiente de roce? Lo tenemos. Ahí está. Y la normal, ahí está. Porque la normal no va a cambiar. Así que es cosa de calcularla. Entonces tenemos la fuerza de roce. Bien, ¿cuál es la única ecuación que va a cambiar? Va a ser esta, la número 3, y que es la que voy a escribir ahora. ¿Cómo quedaría entonces, profesor, la ecuación número 3? La tensión T sigue siendo igual, positiva. La tensión T' va para el lado negativo. Ahí. Y, ¿oímos? Y hay que, positivo o negativo, la fuerza de roce. Negativo. Negativa. Eso es, ya que no me contestaban, dije yo voy a escribir. Negativa. Y en el eje X no hay nada más. Y eso va a ser igual a M por A. Entonces, para la parte B, si es que hay roce, la única que va a experimentar cambio va a ser esta ecuación, la número 3, que va a incluir eso. Pero como el coeficiente se conoce y la normal también se puede conocer, resuelven el sistema. La ecuación 1 y la 2 quedan iguales. Profesor, ¿me está escuchando? No me diga que no llegó. ¿Dónde está? A ver. ¿No lo invitaron? A ver, voy a parar la grabación. Profe, Dígame, ¿le puedo voy a detener la grabación.